Bueno, pues el día de hoy nos hemos reunido aquí en el santuario para tocar un tema medular en la vida de toda la Iglesia Católica. ¿Cuál es ese tema? El tema es la Asunción de la Virgen María, que en otras palabras es los últimos años de la Virgen María. ¿Qué pasó con la Virgen María cuando su hijo ascendió al cielo? Escúchenme muy bien. Aquí hay que tener mucho cuidado en la precisión de las palabras que utilizamos. Una cosa es la muerte de Jesús y otra cosa es la ascensión de Jesús. Jesús, en el año 33, muy aproximadamente, no se sabe si fue en el 32 o en el 33, después de Cristo, obviamente, murió en la cruz. Como ustedes y yo ya sabemos, no tengo que tocar el tema de cómo murió, de todo lo demás. Hay dos escenas muy importantes que aparecen en la Sagrada Escritura, en la Biblia, sobre todo en los evangelios de San Juan y de San Lucas, que son los que más hablan de la Virgen María. En el evangelio de San Lucas y en el evangelio de San Juan dice que Jesús murió en la cruz y antes de morir dijo varias palabras, lo que ustedes y yo conocemos como las 7 palabras. Una de esas palabras está dedicada a su mamá y a Juan. Cuando le dice, mujer, ahí está tu hijo, refiriéndose a la Virgen María y a San Juan, que no era su hijo, obviamente. Ese tema ya lo hemos tocado hasta el cansancio. San Juan Evangelista no era el hijo de la Virgen María. Más bien Jesús estaba encargando a su mamá, que quedaba viuda, que quedaba sin hijos, que quedaba sola, desprotegida y en una edad avanzada. Hay que entender muy bien, porque yo nunca he visto una Virgen María viejita en ninguna iglesia. ¿Cómo nos ponen a la Virgen María en las iglesias? Muy jóvenes. ¿De qué otra manera nos las ponen a la Virgen María? Llenas de vida, ¿sí o no? ¿Sí? Fuerte, una mujer fuerte, ¿no? Que no le hace falta nada, que no parece que se vaya a morir, ¿no? Si se fijan, en la iglesia hemos cometido ese defecto de tener a la Virgen María, porque la queremos mucho, ¿no? Ustedes siempre tienen una foto de su mamá jovencita, ¿sí o no? Hasta ahorita los que hacen Photoshop les quitan las arrugas y, ay, arréglele aquí por favor y póngale aquí esto y le pone el cabello negro, ¿no? Entonces nosotros, para recordar a la Virgen María con mucha alegría, pues la ponemos de esa manera. Sin embargo, la Virgen María se hizo viejita. Claro que sí, claro. Llegó a ser una anciana. No hay que tener mucha capacidad para poder entender que la Virgen María primero quedó embarazada de Jesús alrededor de los 14 o 15 años. Luego quedó viuda de San José poquito antes de que Jesús saliera a la luz pública, a los 30 años de Jesús. Entonces súmenle 15 que tenía más 33 de Jesús. ¿Cuántos llevamos? ¿48? 48. La edad promedio de las personas eran los 50 años. Es decir, una persona que llegaba a 50 años en los tiempos de Cristo, hay que ubicarnos en el año 0, en el siglo número 1, porque luego pensamos con este siglo y eso se llama anacronismo. No podemos juzgar el siglo I con las reglas del siglo XXI. Ni podemos entender aquellos tiempos con nuestros tiempos. En aquellos tiempos no había ácido fólico, ni vacuna contra la polio, ni vacuna contra el sarampión. La lepra era mortal, una enfermedad superada que ahorita a los doctores les da risa, ¿no? Con una pomadita se te quita la lepra, ¿no? Pero en los tiempos de Cristo al que le daba lepra se moría, ¿no? Aparte de repudiado y rechazado. Por lo tanto, la edad promedio de las personas, o sea, la edad de muerte, o ¿cómo se le llama ahorita? ¿La edad qué?
La esperanza de vida ahorita está creo que en los 72 años, ¿no? Es la edad promedio, ¿no? Más o menos la esperanza de vida de todo ciudadano en Australia, que pasó de 72. ¿Quién de ustedes ya pasó de 72? A ver, levántenme la mano, orgullosos de que rompieron la regla, ¿eh? Pero ahí van. Nosotros a ver si llegamos a los 72. Pero en los tiempos de Jesús, la esperanza de vida eran los 50 años. Y a los 50 años ya eran unos viejitos, bien hechos. ¿Por qué? ¿Cómo que 50 años, padre? Sí. No había vacunas, no había medicinas. Los doctores eran medios doctores y medios brujos. No había lo que nosotros tenemos. Por eso las mujeres, pero ¿a poco la Virgen María tuvo a Jesús a los 15 años? Sí, fíjate nomás. ¿Pero por qué? Entonces yo voy a tener uno a los 15 también, ¿no? Luego las mujeres mañosas, no falta alguna zafada, ¿verdad? Que diga, si la Virgen María tuvo a Jesús a los 15, ¿por qué yo no, mamá? ¿Por qué te asustas? Mamacita, porque la Virgen María lo tuvo por obra del Espíritu Santo y tú lo tuviste por obra de calentura. Sí, claro, porque esas edades no son para engendrar hijos. En estos tiempos no son para engendrar hijos. ¿Sale? Hay una pequeñita diferencia entre la Virgen María y tú, mamacita. ¿Vale? Una pequeñita diferencia. Bueno, a lo que quiero llegar es a lo siguiente. En los tiempos de Cristo, tener un hijo a los 13 o a los 15 no era mal visto. Era algo muy común. ¿Por qué? Pues porque pronto se hacían viejitos. Por eso la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, si ustedes van al Antiguo Testamento, dice, le va a prometer Yahvé a Abraham, le va a decir, te voy a permitir tener una descendencia como la constelación de las estrellas, dice, para que puedas ver a los hijos de tus hijos, ¿no? O sea, que llegues a ser abuelo. En aquellos tiempos, pues las viejitas eran pocas las que tenían nietos porque se morían jóvenes, ¿no? Imagínense si nosotros con todo y medicinas nos andamos muriendo. Ahora en aquel tiempo que no había nada, ni una aspirina siquiera para tomarse, ¿no? Llegar a la edad de la Virgen María era una cosa impresionante. Por lo tanto, vamos a echarle a la Virgen María 48 años de edad cuando Jesús muere en la cruz. Entre 48 y 50 años tenía la Virgen María de edad. Esa pobre mujer había sufrido lo que no. Primero, la asustó un ángel llamado Gabriel. Le dio la asustada de su vida. Y la Biblia lo dice que el ángel llegó y luego le dijo lo que le dijo, ¿no? Llena eres de gracia, el Señor está contigo, ¿no? Le va a decir, y la mujer dice, y la Virgen se conturbó. ¿Qué quiere decir eso? Pues se asustó, pues le dio un sustote de la vida, ¿no? Si a mí la gente llega y me dice, yo como que oigo voces, padre, imagínate que si las oyeras. Aunque sea de un ángel, te dan una asustada terrible, ¿no? Yo creo que sí. Y luego la Virgen María sufrió el desprecio de quedar embarazada antes de estar desposada con José o casada con José. Y luego crece, pues en medio de la pobreza, como toda persona de aquel tiempo, con un niño que no es hijo de su marido, pero que su marido tapa a la Virgen María y la cubre, José. Crecen también en la pobreza. El niño dice que los desconcertaba, dice el Evangelio. Se les perdió en el templo. Se les aparece una mujer llamada la profetisa Ana y le dice, a ti una espada te atravesará, ¿qué? El corazón. Y ustedes han visto a la Virgen de los Dolores con la mano así, con las manos así, la cabeza inclinada y una espada aquí, ¿no? Le dice, ay, ¿por qué le ponen la espada? Por la palabra de Dios donde dice que una espada te atravesará el corazón. Los dolores de la Virgen María. Y luego crece y crece y crece y ella sabía lo que Jesús era. Tenía conocimiento de lo que Jesús era, pero se cayó eso. Nunca lo dijo. Hasta las bodas de Caná, que no les va a decir, mira, él puede, no, nomás le dice, vayan y lo que él les diga, eso hagan, ¿no? Ahí reaparece la Virgen María. Después la Virgen María se esconde, ya no aparece en la Biblia mucho rato, en la vida de Jesús.
Parece que alguna vez quiso ir a visitarlo. Acuérdense cuando le dijeron, allá afuera están tu madre y tus hermanos, ¿no? Tus parientes te andan buscando porque les dijeron que te habías vuelto loco. Ahí andaba la Virgen, pero ya no tenía un papel protagónico ni importante en la vida de Jesús. La Biblia va a tocar algunas partes su persona, pero no mucho, ni siempre. La última parte de la Biblia en el Nuevo Testamento donde aparece la Virgen María es en 2 ocasiones. En la cruz, a un lado de Juan, María la de Cleofás, María de Magdala y Jesús. Ahí estaba María, su madre, así dice el Evangelio. Después de ahí no aparece la Virgen María, sino en varias ocasiones en los Hechos de los Apóstoles, sobre todo en Pentecostés. Ustedes se han de acordar que dicen, estaban reunidos los apóstoles y María, cuando Jesús se les presentó y les posó unas lenguas de fuego sobre ellos. Pentecostés. Esa es la última parte que la Virgen María aparece en las Sagradas Escrituras, de manera directa. Hay otras de manera indirecta. Si ustedes y yo vamos al libro del Apocalipsis, ¿ustedes han oído hablar de la Virgen del Apocalipsis? ¿Qué dice el Apocalipsis sobre una mujer? Dice Juan, vi a una mujer vestida de sol. ¿Qué quiere decir vestida de sol? Pues brillante, ¿no? El sol brilla, pues ni modo que el sol sea azul, ¿no? El sol brilla, o sea, es una vestidura brillante, dice. ¿Qué más tenía la mujer del Apocalipsis? ¿Una luna o un dragón? Una luna, un dragón, una corona. ¿Qué más tenía? ¿Cuántas estrellas tenía? 12 estrellas, ¿no? Que son los apóstoles que estaban junto a ella. Esa es la última escena donde aparece la Virgen María. Muchas personas, los especialistas sobre todo, dicen que esa mujer a la que vio Juan en sueños y en revelaciones privadas, porque Juan es el que escribe el libro del Apocalipsis, el mismo Juan que está a los pies de la cruz, el mismo Juan que se la va a llevar a vivir, el mismo Juan que es el discípulo amado de Jesús, va a tener esa revelación privada en sueños donde va a ver a una mujer vestida de sol posada sobre un dragón con 12 estrellas que la cubren, etcétera, etcétera. Esa mujer es la Virgen María. Así lo presentan los especialistas. Es la última escena donde aparece la Virgen María en la Biblia. Ahora, si ustedes me traen a un hermano separado a este lugar y le explican lo que les voy a decir a continuación sin la Biblia, pues se va para atrás y no cree, ¿no? ¿Alguien trae una Biblia por ahí que me presten? ¿Nadie la trae? Préstenmela, por favor, tráemela, por favor. Aquí está esta más chiquita, mira, para que no batalles tanto, no te preocupes. Pásamela, por favor. Miren, quiero hacerles esto que les voy a decir, algunos de ustedes ya se lo saben quizá, pero por los que no se lo saben, ahí les va. Son cosas que nunca está por demás entenderlas y tener mucha apertura de mente. Los católicos, hace poco les di un tema sobre la sagrada tradición de la iglesia. ¿Sí se acuerdan ustedes, a lo mejor los que vinieron? Los que no fallan cada mes. Los católicos tenemos 2 fuentes directas, 2. Y una tercera que ayuda a comprender esas 2, de las que provienen todas las verdades en las que la iglesia cree. La primer fuente de la que brotan todas las verdades y la que no supera ninguna otra manera de pensar es la Biblia. ¿Vale? La Sagrada Escritura es la primer fuente que existe de la cual la Iglesia Católica sustenta todas sus creencias. Pero no es la única. Los hermanos separados, todas las sectas protestantes dicen que la Biblia y solo la Biblia.
¿Sí han oído ustedes eso, no? Y si no está en la Biblia, no creo lo que tú dices. Bueno, pues fíjate nomás que te voy a decir algo. A mí me encanta decirles esto a los hermanos. Cuando me dicen eso, me dicen, es que ¿en qué lugar? Por ejemplo, ayer en María Visión traté el tema del purgatorio y luego llegan las llamadas. Y hay unas bien groseras, ¿no? O sea, hay unos que yo sé que no son católicos, pero están viendo el canal católico, ¿verdad? Y es lo que digo, bueno, entonces, ¿es católica o no es? ¿O es protestante o no es, mamacita? ¿O está aquí de curiosa, no? Porque si usted es protestante, pues ¿qué anda haciendo viendo el canal católico, no? Luego me dicen, oiga, me habló una señora del Estado de México así media perdida, ¿no? Como algunas que conozco. Y me dijo, oiga, dice, ayer que vi el programa del purgatorio, lo que usted dijo hizo mucho conflicto en algunos miembros de mi familia. Dice, porque usted dice que el purgatorio existe, pero en la Biblia no está. Entonces, ¿cómo va a existir? Le digo, pues mira, en la Biblia no está la palabra purgatorio. La palabra no está. Y de eso no lo vamos a discutir. Pero el purgatorio sí está. Te voy a poner algunos ejemplos. Apártense de mí, malditos, cuando separó a las ovejas del lado derecho y del lado izquierdo a los machos cabríos y les dijo, aléjense de mí y lárguense de aquí, malditos, y vayan al fuego que no se acaba. Purgatorio, allí está, ¿no? Una escena, allí está, nomás que Cristo no dijo, ese lugar a donde van a ir ustedes, malditos cabritos, se llama purgatorio, porque la Biblia no es un libro de escuela, no todo lo dejó así, tal cual, esto se llama así, esto se llama así, esto se pongan a... No, la Biblia es la palabra de Dios, no es un instructivo. Otra parte donde aparece el purgatorio, por ejemplo, que no está la palabra purgatorio, pero allí está. Bueno, pues hay otra parte donde dice que unos irán al premio recibido y otros irán al castigo merecido. Otra parte en la palabra de Dios que escuchábamos hace unos días es la cizaña. ¿Se acuerdan que dice, déjenlas que crezcan juntos? Dice, cuando termine la cosecha, a la cizaña la van a cortar, la van a amarrar en gavillas y la van a aventar al fuego encendido, al lugar de castigo donde no termina el dolor, ¿no? Allí está el purgatorio, clarito, nomás que no dice, es todo el lugar donde va a estar la cizaña, se llama purgatorio. No. Lo mismo va a pasar con la Virgen María. Ahora, Padre, la Iglesia Católica tiene como fundamento primero, pero no único, la Biblia. La Biblia está por encima de cualquier documento, de cualquier librito, de cualquier manualito, de cualquier dicho o de cualquier escrito de cualquier persona. Pero después de la Biblia hubo algo valiosísimo, los primeros siglos de la Iglesia, llamada la Sagrada Tradición. Que muchas de esas cosas quedaron escritas en libros que no están en la Biblia, pero que se escribieron al mismo tiempo de la Biblia. Otras cosas no se escribieron en ningún lugar, pero pasaron a formar parte de la tradición de la Iglesia. Algunas de las cosas que no están en la Biblia, pero están en la tradición, son cómo celebrar una misa, por ejemplo. Si ustedes y yo vamos a la Biblia, pues la Biblia, la Sagrada Escritura no dice, miren, para celebrar una misa, el padrecito se tiene que vestir de blanco y luego tiene que andar bien presentable. Las personas tienen que venir bien decentes, no todas cochambrosas. Tienen que venir así y asá, con un ayuno así. Tienen que poner una mesa que parezca un altar, una sede para que se siente el padre, el ambón. No, porque la Biblia no es un instructivo. Sin embargo, la misa está en la Biblia. ¿Dónde está? Este es mi cuerpo, esta es mi sangre que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. El primer santo que va a ordenar la Biblia, porque la misa era un verdadero desorden. Déjenles platico. Los primeros años cada quien celebraba la misa como le daba su gana. Unos primero compartían el pan, ¿no? y luego leían la palabra de Dios. Otros leían la palabra de Dios primero y luego se abrazaban, tomaban y luego partían el pan.
Otros primero se emborrachaban, luego bailaban y luego partían el pan y luego leían la palabra. Otros ni leían la palabra porque la Biblia ni existía. O sea, la misa era un verdadero relajo. Cada quien la hacía como pensaba. Y como no había internet, ni celulares, ni correos electrónicos, pues el Papa estaba en Roma y los que estaban en Antioquía o en Cartago, pues ni en cuenta. Decían, no, pues aquí a nosotros vino el apóstol Felipe y nos dijo que hiciéramos la misa así. Y la misa se convirtió verdaderamente en un desorden. Tuvo que venir un gran santo. Fíjense, y ni era sacerdote, era un laico como ustedes. Como ustedes, no era sacerdote, San Justino. Y ese va a decir, a ver, aquí hay un desorden con la misa. La misa se tiene que celebrar así. En el año 150, o sea, 120 años después de que Cristo murió. Ahí se comenzó a ordenar la misa, casi como la tenemos hoy. ¿Por qué? Porque Cristo no dijo, a ver mis apóstoles, vénganse para acá. A ver Pedrito, vente, siéntate. A ver Felipe, siéntate. A ver Santiago, siéntate un ratito. Te voy a explicar cómo debes de celebrar la misa. Te vas a ver. No. Eso no lo hizo Cristo. Cristo dejó las generalidades. Como los diputados hacen leyes primarias, pero las leyes secundarias los hacen los asesores, ¿sí sabían ustedes? Las leyes chiquitas, o sea, la que dice, a ver, la ley dice que así, pero la ley secundaria es la explicación de la ley. Es así, como unas 10 abreviaturas de la ley. Cristo dejó la ley primaria y a los apóstoles les dijo, pues allá háganse bolas, que Dios los acompañe y échenle ganas. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin del mundo, no tengan miedo, váyanse y evangelicen al pueblo de Dios. Y así los mandó, vámonos, sin Biblia los mandó. Yo les he dicho que el otro día me peleé con un hermano separado porque le dije, oiga, ¿y usted por qué trae la Biblia? Es que los primeros cristianos evangelizaban con la Biblia. Está zafada de la cabeza. La Biblia ni existía. Las primeras Biblias para personas las tuvimos hasta 1500 años después. Lo que existían eran libros dispersos en las iglesias, en las basílicas, catedrales antiguas. Pero la Biblia, como la conocemos nosotros así, en un compendio, ¿no? En una enciclopedia, pues no existía. Ustedes han oído a los hermanos que dicen, es que nosotros andamos con la Biblia como los primeros cristianos. No, mamacita, usted no ha estudiado historia. La Biblia ni existía como usted y yo la tenemos. Póngase a estudiar y verá que no fue así. Pero bueno, son más tercos que yo y que muchas gentes. Vamos a lo que sigue. La Biblia termina hablando de la Virgen María de una manera secundaria. Por lo tanto, Padre, si en la Biblia no está la vida de María, ¿en dónde la podemos encontrar? Pues existen muchos evangelios apócrifos, que no quiere decir prohibidos. A ver, hay que entender muy bien, porque hay gente muy cochina de la cabeza, que todo lo que ve en la tele piensa que es verdad. ¿Sí o no? Yo conozco gente, sobre todo algunos muchachones, que no tienen una pizca de criterio. Para evaluar algo si es verdad o no, se le llama criterio. Hay gente que no tiene criterio, que lo que le den se come y que lo que ve en la tele lo cree. Oiga, el otro día me llegó uno así bien perdido, dice, oiga, el otro día vi en National Geographic un programa que decía, el evangelio prohibido de Judas. Le dije, no, pues sí, está muy bien. Le dije, ¿y qué pasó? Dice, no, pues me dejó bien confundido. No, le dije, antes de verlo tú estabas confundido, se te nota a leguas, o sea. No le dije otra cosa, pero le quise dar a entender, te aflora lo... ¿Por qué? Primero, ¿no hay un evangelio que escribiera San Judas? No. ¿Por qué? ¿Saben qué fue lo que pasó en los primeros años? Déjenles explico cómo es la historia de los evangelios apócrifos. Mucha gente que tenía ganas de pasar a la historia comenzó a escribir evangelios.
300 años después de Cristo comenzaron a escribir evangelios. 300 años. Entonces un señor o una señora por ahí decía, no, pues yo voy a hacer un evangelio, ¿no? Y escribían que el niño Dios esto y que el niño Dios iba acá y que la Virgen y que todo escribían, ¿no? Y ya al final le ponían, este evangelio fue escrito por María Magdalena, discípula de nuestro Señor Jesucristo en Egipto, ¿no? Entonces ese libro se quedaba por ahí guardado. Hicieron unas investigaciones recientes, se encuentran ese libro y dicen, este es el evangelio de María Magdalena, ¿no? Cuando la pobre de Santa María Magdalena terminó en dónde, ¿sí saben en dónde terminó? Según la historia, ¿no saben en dónde murió más o menos? En Francia, se dice que en Francia, ¿no? ¿Qué andaba haciendo en Egipto María Magdalena? No andaba haciendo nada porque seguramente nunca fue. Pero el evangelio lo encontraron en Egipto. Ahora, cuando se hacen estudios de carbono 14, que es para identificar la hoja de qué tiempo es, ¿no? Pues sucede que resulta que es del 350 después de Cristo, aproximadamente. Entonces, no tiene nada que ver ese evangelio con la vida de Cristo. Todos estos evangelios no están prohibidos porque la iglesia no los prohíbe, no los prohíbe. De hecho, si ustedes quieren una colección de evangelios apócrifos, déjenles platico. ¿En dónde creen que la pueden comprar? En una librería católica, porque la iglesia católica los tiene y porque la iglesia católica no los prohíbe, porque si los prohibiera no los editaría ni los vendería. Por lo tanto, ni son evangelios, ni están prohibidos, ni los escribió María Magdalena. Pero tú, una persona que nunca viene a la iglesia, ni siquiera al café católico, prende la televisión y ve eso en la televisión y le da crédito a una investigación muy buena, porque son muy bellas investigaciones, pero de poca solidez bíblica. Son estudios geográficos, son estudios sobre el documento, lo que decía, lo que escribía, pero no hay un sustento. Ahora, padre, y aquí quiero llegar a algo muy importante. ¿Por qué nomás hay 4 evangelios? Hay 4 que la iglesia aceptó como los propios y los originales y los únicos que dicen la verdad completa. No quiere decir que los otros digan mentiras. No, hay algunos que no dicen mentiras. Hay algunas partes de los evangelios apócrifos que están verdaderamente bien escritos y dicen verdades. ¿Por qué la Iglesia Católica solo aprobó a San Mateo, San Marcos, San Juan y San Lucas? ¿Y por qué no aprobó el de María Magdalena, el de Felipe, el de Bartolomé, el Evangelio de Pedro, el Evangelio de la Virgen María? También hay un evangelio que le adjudican a la Virgen María, ¿no? Escrito en griego, cuando la Virgen María a duras penas sabía el arameo. ¿Qué va a andar escribiendo la Virgen María en griego, por favor? O sea, hay que tener un poco de conocimiento de causa, ¿no? Hay que tener un poco de cuidado en eso. A ver, me dices que es el Evangelio de la Virgen María. ¿Y cómo se sustenta esto? Ya cuando ves el idioma en el que se escribió, en dónde lo encontraron, qué dice el carbono 14, o sea, en qué fecha más o menos es ese documento, pues se te caen todas las pruebas, ¿no? No era de la Virgen, no era evangelio y no se escribió en Jerusalén, donde la Virgen María vivió. ¿Qué hizo la iglesia para elegir los 4 evangelios? Puso sobre la mesa, uno de los papas, puso sobre la mesa todos los documentos que existían sobre la vida de Jesús. Cerca de 30 los puso. Los consiguieron y los pusieron en una mesa. Y el Papa dijo, bueno, pues vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine para determinar cuáles son los evangelios que hablan verdaderamente de la vida de Jesús. El Papa puso a los mejores hombres y mujeres de ese tiempo a leer cada uno de esos evangelios, estudiarlos y sacar conclusiones. De los casi 20 evangelios o 30 que se encontraron en ese tiempo, la iglesia determinó que solamente 4
parecían auténticos. ¿Por qué creen ustedes? ¿Porque al Papa le gustaron? Dijeron, ay, me gustó mucho el de Marcos, este sí pasa. No, el de San Judas no me gustó, este quítenlo. No fue así, no fue así. ¿No? ¿Cómo fue que la iglesia llegó a la conclusión de que solo 4 evangelios eran verdaderamente válidos y sustentados en la verdad? Por lo siguiente. Primero, estos 4 evangelios se parecen mucho. Los 4 se parecen mucho. Y los 4 se escribieron en diferentes regiones. Uno se escribió cerca de Jerusalén, el otro en Antioquía, el otro en una isla de Grecia y el otro cerca de Siria. Por ningún motivo los 4 autores se pudieron ver para ponerse de acuerdo. Por lo tanto, estos 4 evangelios son los únicos que dicen la verdad. Y todos los demás dicen cosas muy disparatadas, raras, que ni se parece uno del otro. Por lo tanto, quedan descartados. Estos evangelios los escribieron con muchas ganas, con muy buena voluntad, pero con muy poca verdad. Lo mismo que hace un juez. Cuando tiene dudas sobre la verdad de un delito, llama a varios testigos. Si lo que los testigos dicen coincide, quiere decir que hay algo de verdad. ¿Sí o no? Eso pasó con los evangelios. Por eso la iglesia tiene 4 aprobados. 3 de ellos llamados sinópticos: Marcos, Mateo y Lucas. Y el otro llamado de San Juan. Pero los 4 se parecen mucho, mucho, mucho. Y se escribieron muy cercanos a la muerte de Jesús. Todos los demás, imagínense, 200 años después se escribió un evangelio que andaba el que escribió que nomás lo que oía y, pues yo como que pienso que esto y que lo otro y que. Entonces, ese fue el criterio fundamental. El Papa determina que solo 4 evangelios son auténticos. Pero lo mismo pasó con las cartas de San Pablo, No, llegaron más de como 50 cartas. Entonces el Papa tuvo que decir, no, a ver, vamos a ver cuáles son las auténticas. Vamos a ponerlas aquí en la mesa, órale, a estudiarlas a profundidad. Y nomás 15 quedaron, ¿no? Y fíjense, ahora los hermanos separados tienen la Biblia de nosotros. Ellos dicen que sus evangelios, le digo, pues esos evangelios que usted trae, papacito. La Iglesia Católica fue la que dijo que estos eran los auténticos. Así que usted al leer estos evangelios, usted está corroborando que la única que tiene la autoridad moral en antigüedad, en firmeza y en seriedad es la Iglesia. ¿Ya me entendieron cómo vamos? Bueno, vamos a lo que sigue. La Virgen María no era la protagonista en la vida de Jesús, hay que entenderlo, el protagonista era Jesús. Y la Virgen María pasaba a segundo término, ¿no? No porque le hagamos feo a la Virgen, no le vamos a hacer ningún feo. De hecho, la queremos mucho y le reconocemos todas las cosas bellas que la Virgen María hizo por nosotros, por Jesús y por la Iglesia. Hay 2 evangelios, sobre todo uno, que se escribió aparentemente en Éfeso, entre la Tierra Santa. Cuando ustedes vayan a Tierra Santa, yo no he ido, pero a ver si un día me invitan y nos vamos, ¿no? Yo nomás porque ahí estudié y me enseñaron el mapa y me dijeron, mira, Éfeso es una ciudad clave en la historia de los cristianos. Hay 2 ciudades que son claves en los primeros años de la iglesia: Éfeso y Antioquía. Esas 2 ciudades eran medias ateas. Entonces, como eran medias ateas las autoridades, a los primeros cristianos o católicos, como les quieran decir, es lo mismo, pues les dieron tolerancia, así como que, pues ¿qué creen que en un hombre que murió en una cruz? Y que, pues déjalos, ellos que
Hagan sus reuniones y sus fiestas, ¿no? Porque en Jerusalén se puso la cosa brava, ¿no? Con Herodes Antipas, ese malvado, malévolo, los traía de un ala, ¿no? Y en Roma, pues también. Y en Grecia también, ¿no? Entonces hubo 2 ciudades que fueron los refugios de los primeros cristianos: Antioquía y Éfeso. El apóstol Juan le encargó su amigo Jesús, su maestro, que se llevara a su mamá a vivir con él. Así dicen los evangelios. Eso sí está en el evangelio, ¿no? Le dice, y desde aquel día se fue a vivir con él. Juan se va a establecer en Éfeso. Éfeso, luego lo buscan ustedes en el mapa. Dicen, aquí fue donde aparentemente se escribió el evangelio de San Juan. Entre Éfeso y la isla de Patmos en Grecia. En esos 2 lugares se tuvo que escribir el Evangelio de San Juan y el libro del Apocalipsis, que fueron lo que escribió San Juan. Y otras 3 cartitas por ahí que se aventó chiquitas. La Virgen María se fue a vivir con Juan los últimos años de su vida terrenal. Así fue. No tenemos algo que compruebe lo contrario. No hay una prueba que diga que María se fue a vivir a Nazaret o que se regresó a su casa en Belén. Bueno, en Belén nunca vivió. Solamente fue para que naciera Jesús y ya, porque así decían las profecías, ¿no? Fue a empadronarse y ahí se le vino el parto y ahí nació Jesús en Belén. Pero María era de Nazaret. De hecho, Jesús, la mayoría de su vida la va a vivir en Nazaret. Por eso va a ser llamado el Nazareno. ¿Se acuerdan ustedes? Jesús de Nazaret, el Nazareno, porque Jesús, aunque había nacido en Belén, toda su vida se crió, creció y vivió en Nazaret. Así como ustedes que luego dicen, pues yo soy allá de la montaña, pero a los 3 años me trajeron aquí. No, pues ya eres de aquí, mamacita. Ya eres una buena chilpancingueña bien hecha, ¿no? Y derecha. Entonces ya, una cosa es que seas de la montaña, ya fuiste a nacer, pero aquí te trajeron y aquí ya creciste. Así le va a pasar a Jesús. Va a ir a nacer a Belén, pero lo van a traer a Nazaret. Por lo tanto, la Virgen María, los pocos o muchos familiares que tuviera, estaban en Nazaret. La Virgen María, si hubiera sido una mujer desprotegida, se hubiera regresado a Nazaret, a la casa donde vivió con José y con Jesús. ¿Qué va a pasar en los primeros años después de la vida de Cristo? Va a empezar la persecución. ¿Ustedes creen que la cabeza de la Virgen María no era muy codiciada por Herodes? Claro que sí. Claro. Y por todos los enemigos de Jesús. Porque la Virgen María sabía cosas que nadie sabía. Solo ella. El Evangelio de San Lucas va a provenir directamente de 2 personajes. De San Pedro, de San Pablo, de 3, y de la Virgen María. Si ustedes se fijan, no hay evangelio de San Pedro. Sería muy bueno, a mí me hubiera encantado que San Pedro hubiera escrito un evangelio, ¿sí o no? Que tuviéramos, el Señor esté con ustedes, y luego les dijera, lectura del Santo Evangelio según San Pedro. Estaría muy bien, porque pues San Pedro fue el más cercano a Jesús, ¿no? O que San Pablo, imagínense si San Pablo se hubiera aventado un evangelio, qué evangelio tan bueno hubiera sido, ¿no? La verdad. Pero no hubo evangelio de ellos, ¿no? Y si la Virgen María hubiera escrito un evangelio, hubiera sido maravilloso también. Porque la Virgen María es la persona, o fue, que más conoció a Jesús. Más. Porque ella lo tuvo 30 años con él. 30 años. Los últimos 3 ya no los tuvo porque ya se dedicó él a predicar, ya no andaba con su mamá, pero los primeros 30 sí, vivió con ella. Y qué mejor que una mamá, la mamá a los hijos le sabe todas sus cosas buenas y todas sus porquerías también, ¿vale? Entonces, pero Jesús no tenía porquerías, yo lo digo por nosotros, pues, pero nuestra mamá es la que mejor sabe de nosotros. También ustedes, señoras, su madre sabe de ustedes mejor que nadie, ¿sí o no, señoras? Su madre las conoce de arriba abajo.
bien conocidas. Sí. Si hubiera un evangelio de la Virgen María, sería fenomenal, pero el hubiera no existe y no hay. La Virgen María no escribió nada, o no sabemos que haya escrito algo. De hecho, no sabemos ni siquiera si la Virgen María sabía leer y escribir. No sabemos. Puede ser que no. Jesús sí sabía escribir, porque acuérdense que en una de las partes cuando a María Magdalena la iban golpeando, dicen que él se agachó y se puso a escribir en el piso. Entonces él sí sabía escribir. No sabemos si la Virgen María. La Virgen María se va a ir a Éfeso a vivir con Juan y ahí se va a quedar hasta los últimos años de su vida terrenal. Cuando ustedes vayan a Éfeso hay una basílica que es llamada de la Virgen María. Cuando la Virgen María se hizo una viejita y se estuvo ahí. ¿Por qué San Juan se la llevó allá? Porque la Virgen María corría peligro. Jesús se llenó de enemigos. Todos esos malévolos hipócritas del Sanedrín lo odiaban y querían matar a todos sus familiares y a los apóstoles. No se diga a su madre, aunque fuera una viejita, estos eran unos desalmados. Imagínense en aquel tiempo, la Virgen María era muy, muy buscada para hacerle daño a ella. Juan lo sabía, la va a tomar y se la va a llevar para vivir con él en Éfeso. Va a estar en Éfeso con él y en ese lugar va a ir a visitarla un discípulo de San Pablo. San Pablo seguramente le va a decir, mira, Lucas, yo sé muchas cosas del Maestro, de Jesús, que me platicó Pedro o me platicaron otros apóstoles, porque San Pablo tampoco conoció a Jesús. Pero la mamá del Maestro está con Juan en Éfeso. ¿Por qué no vas a verlo? Entonces San Lucas va y llega a Éfeso y encuentra a la Virgen María. San Lucas nunca va a conocer a Jesús. Nunca. De hecho, San Lucas va a ser del norte, allá casi de Grecia. Va a ser un médico con mucho dinero, porque San Lucas tenía mucho dinero. No era pobre como la mayoría de los apóstoles. Y era un hombre letrado y preparado. Entonces él va con Juan, se sienta con la Virgen María y seguramente le va a decir, madre mía, ¿por qué no me platicas cómo nació Jesús? Porque yo estoy escribiendo la vida de Jesús. Él ni sabía que estaba escribiendo el Evangelio ni nada. Él decía, estoy escribiendo los datos de Jesús, la vida de Jesús, para que la gente lea la historia de Jesús, porque en esos tiempos ya se estaban muriendo las personas, ¿no? Y seguramente se entrevista con él, con ella, y ella le va a decir, mira, estaba haciendo mucho frío y José y yo íbamos en un burro a Belén a empadronarnos, dice, pero yo ya estaba encinta, ya estaba embarazada, y pues se me vino el niño, no teníamos dinero, y llegamos a unas cuevas y ahí nos dieron hospedaje, y ahí nació el niño Dios, o Jesús. Y ahí estando llegaron unos pastores y nos visitaron y nos llevaron café con pan muy bueno, ¿no? Y luego ahí brindamos por el niño Dios y tomamos cafecito y todos muy contentos y el niño estaba muy sonriente, ¿no? Y luego llegaron unos señores y nos llevaron oro, incienso y mirra y pues con ese vendimos el oro y la plata que nos llevaron y el incienso y la mirra y pues con eso le compramos pañales al niño y nos fuimos y nos regresamos a Nazaret y arreglamos la casa y compramos máquinas para hacer madera para José que trabajara para darle de comer al niño. Yo creo que eso hizo la Virgen, no creo que guardara el oro y no creo que el niño Dios le guardara el oro, seguramente la Virgen lo vendió y compró cosas que necesitaba. Como toda mujer, ¿a poco ustedes si tienen necesidad van a tener ahí las joyas guardadas y teniendo un chamaco que ocupa de comer y que ocupa pañales? ¿Verdad que no? Es obvio entender, nomás que el Evangelio pues no dice todo eso, porque el Evangelio no es una narración biográfica, es la palabra de Dios, nos da detalles muy generales de la vida de Jesús. La Virgen María le van a dar todos estos datos bellísimos a Lucas. Y San Lucas los va a escribir. Y gracias a San Lucas, que se trasladó a Éfeso, recibe estos datos y los pone por escrito. El Evangelio continúa
y San Lucas, hay una pintura, el día que ustedes puedan ir, ojalá que puedan ir un día a Polonia. Cuando vayan a Polonia, yo tampoco he ido, pues nunca he salido de México, pero algún día a lo mejor me voy a ir con alguien que me invite. Miren, en Polonia es el país ahorita más católico, se podría decir, de Europa, de donde era el Papa Juan Pablo II. La catedral de Cracovia es la catedral, es la capital de Polonia. La catedral de Cracovia tiene como patrona a la Virgen María. Y es un cuadro de una virgen negra, de color negro, de piel negra. Y se dice que esa virgen la pintó San Lucas. Fíjense nomás, es un tesoro maravilloso. San Lucas era médico, escritor, pintor, pedagogo, misionero, evangelista y seguidor de Jesús. Si no fuera por San Lucas y San Pablo, la Biblia estuviera muy vacía. Esos dos grandes son los que nos van a regalar el Evangelio de San Lucas, los Hechos de los Apóstoles, 15 cartas, y son el corazón del Nuevo Testamento. San Lucas va a narrarnos la vida de Pablo y de Pedro en los Hechos de los Apóstoles y la vida de Jesús en su Evangelio, gracias a la Virgen María y a otras personas que le explicaron lo que hizo Jesús. Y quizá el libro de los Hechos de los Apóstoles es el libro más bello de todo el Nuevo Testamento y el más fácil de entender. Por eso San Lucas tiene mucho que ver, mucho. Y por eso en Guerrero hay muchos altares a San Lucas, ¿sí o no? Ni saben a quién festejan, pero van a festejar a San Lucas ahí. Pregúntenles, yo he visto que el torito, ¿o qué? Sí es el torito, ¿no? Lo dice, oiga, ¿y por qué trae el torito? Pues no sé, aquí es una tradición del pueblo. No, muy católicos y bien ignorantotes. Sí, así hay mucho católico, bien fervorosos. Yo quisiera haber ido ayer a Quechultenango a todos los que bailan el ocosuchil y decirle, oiga, ¿por qué baila usted? A ver, ¿quién fue el señor Santiago? Y yo estoy seguro que de 10, 1 me sabría responder. ¿Sí o no? Sí. Y no está mal que seamos fervorosos, qué bueno, ¿no? Pero si juntamos lo fervoroso con una persona capacitada que sabe lo que es, bueno, pues está muy bien esto, está muy bien. Pero la gente no tiene tiempo para esto que ustedes están haciendo. Para muchos familiares de ustedes venir hoy aquí al café católico y lloviendo, ay, hija de mi vida, qué ingrata eres, ¿cómo te vas y me dejas? Y que, bueno, dile, pues es que yo quiero aprender. Si tú no quieres, ahí quédate, que Dios te bendiga y te acompañe, ¿sí o no? Pero el católico auténtico es el fervoroso y el que conoce su fe. Porque ¿de qué me sirven a mí 1000 bailadores si salen de bailar y salen a joder al prójimo? ¿Sí o no? Sí, muy bailadores y muy jodedores. No, mapacito, así no. No, hay que tener congruencia entre lo que yo creo y entre lo que yo soy. Porque si no, pues se cae, ¿no? Se cae. A mí cuando hay políticos por ahí que dicen, yo soy católico, no, cállese la boca, mejor ni diga que es testigo de Jehová o ateo. Con todo lo que se ha robado y todavía bien católico, no, cállese la boca, que desprestigia a la iglesia. Mejor diga que no cree nada. Mejor, porque no, pues nos da una joda bien dura a los católicos. ¿Sí o no han oído ustedes eso? Sí, no. Dices, no, pues oye, no, mejor ni digas nada. Bueno, vamos a lo que sigue, lo bonito de que viene. La Iglesia Católica tiene dogmas. Los dogmas son verdades reveladas a través de la Sagrada Escritura, contenidas en ella directamente o en la sagrada tradición de la Iglesia. La Asunción de María no está en la Biblia. Si ustedes y yo vamos a la Biblia, no vamos a encontrar la Asunción, porque la Biblia no, el centro de la Biblia no es María, es Jesús. Por lo tanto, los evangelistas no pudieron poner por escrito todas las verdades contenidas, esenciales, y todos los dichos y hechos por Jesús. De hecho, San Juan dice, al final de su evangelio, dice, todos estos acontecimientos se escribieron para que el pueblo crea y entienda
y se convierta, dice. Pero si se escribieran todas las cosas hechas y dichas por Jesús, no cabrían los libros que se escribieran sobre él. Así dice el Evangelio de San Juan al final. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas cosas que no están en la Biblia y que son verdades y que están contenidas en la sagrada tradición de la iglesia, que es igual de valiosa que la Biblia, igual de valiosa que la Biblia. La Asunción de María, ¿cuántos años creen ustedes que la iglesia determinó como verdadera y auténtica? ¿Cuánto tiene? ¿Cuánto creen ustedes? ¿Unos 300 años? ¿500? ¿600? ¿Cuántos creen? ¿Cómo cuántos? Como unos 600, como 500 años. ¿Sí o no? ¿O menos? La parroquia de la Asunción de Chilpancingo, que ahorita es catedral, pero era parroquia, hace más de 50 años era la parroquia de la Asunción de Chilpancingo, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que hay tantas iglesias en México dedicadas a la Asunción? Vamos a revisar algunas iglesias que están dedicadas a la Asunción en México. La de Ciudad de Chilpancingo, la de Cuernavaca, la de Teloloapan, la de Guadalajara. La Catedral de Guadalajara está dedicada a la Asunción de la Virgen María. La de Aguascalientes es la Catedral de la Asunción de Aguascalientes. La de Puebla creo que también a la Asunción. Y hay muchas más iglesias menores dedicadas a la Asunción. ¿Por qué? Porque cuando se conquistó México, recientemente estaba aprobado el dogma de la Asunción de la Virgen María. Entonces cuando llegaron los españoles, llegaron y dijeron, este pueblo acá metido en medio de la sierra llamado Chilpancingo, pues ¿qué virgen le pondremos de patrona? Pues la Asunción de la Virgen. Pues esa mera, órale pues, y ya. La Virgen de la Asunción es la patrona de este pueblo, ¿no? Entonces, así, llegaban a otro pueblo y le ponían que Santo Tomás y que Santiago y que a otro le ponían la Virgen de la Soledad y así, se la iban llevando, ¿no? Entonces, como estaba muy reciente, es como el pan calientito, ¿no? Está recién salido y pues no hayas dónde ponerlo ni comértelo. Así también, el dogma de la Asunción estaba muy reciente. Por eso muchas iglesias fueron dedicadas a la Asunción de la Virgen María. ¿Qué va a pasar con la Virgen? ¿En qué consiste un dogma? Un dogma son verdades reveladas por Dios a través de la Biblia o de la Sagrada Tradición y aprobadas por la autoridad del Santo Padre. Ningún padrecito como yo de zafado podemos declarar un dogma. Yo no puedo decir, la Virgen, el Cristo de aquí está llorando, vénganse, yo voy a hacer una hoja aquí para decir que sí es verdadero y que está llorando. No, porque a mí no me toca. ¿Me entienden? Todo milagro, todo dogma, todo acontecimiento sobrenatural que sucede en algún lugar del mundo tiene que ser aprobado primero por el obispo ordinario del lugar y después por el Papa. Y puede tumbarlo el Papa, puede tumbarlo el obispo y se acabó, ¿no? Se hacen investigaciones. No se diga cuando se habla de la Virgen María, que es algo tan sagrado y tan delicado. El Papa determina que después del estudio hecho, se determina que la Virgen María fue asunta al cielo en cuerpo y alma. Si ustedes van a la iglesia, miren, la iglesia católica tiene dos grandes ramas. La iglesia católica, que ustedes conocen como romana, que ya no se le dice romana, sino se le dice de rito latino. Nosotros somos la iglesia católica apostólica de rito latino, que dependemos directamente de Roma. Pero hay otra ala de la iglesia católica llamada iglesia ortodoxa griega, que es
todo el oriente de Europa, incluida parte de Rusia. Ellos se separaron de la Iglesia Católica y son iguales a nosotros, excepto en una cosa: la no obediencia al Papa. Ellos tienen obediencia al patriarca de Constantinopla, que era la capital de Turquía, llamada Estambul ahorita, pero era Constantinopla, de Constantino, de Roma. Por otro lado, el patriarca de Constantinopla es el sucesor directo del apóstol Andrés. Esto es muy importante que lo sepan, son cosas fundamentales. Pónganme atención, Pedro y Andrés, ¿qué eran? ¿Qué eran Pedro y Andrés? Eran hermanos. Acuérdense que Cristo llamó a Andrés y luego a Pedro. El primero que llamó fue Andrés, ¿sí o no? A Andrés, que lo encontró pescando y luego le dijo: te voy a llevar con mi hermano Simón. Pedro y Andrés son hermanos y Andrés va a ser el gran apóstol de Constantinopla. Por lo tanto, la Iglesia Católica de Oriente, ortodoxa, son descendientes directos del apóstol Andrés. Y la Iglesia Católica de Oriente enseña lo siguiente: para nosotros, el dogma de la Virgen María se llama Asunción. Para los católicos de Oriente se llama dormición. La Virgen María, para los dos, no se murió. ¿Cómo que no se va a morir? No se murió. La Virgen María, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ahorita les voy a leer este parrafito del Catecismo, porque luego dicen: ¿y usted de dónde saca eso, mentiroso, grosero? ¿Por qué no dice las cosas como son? Nomás está engañando gente. No, si vieran cómo me tiran en YouTube los hermanos separados. Pero digo, no cabe duda que ¿qué hace un hermano separado en mi canal de YouTube? ¿Qué hace ahí? ¿No? ¿Qué hace ahí? Pues nomás jodiendo, ¿verdad? Como les gusta. Dice: la bienaventurada Virgen María avanzó en la peregrinación de la fe y se mantuvo fielmente en la unión con su Hijo hasta la cruz. Allí, por voluntad de Dios, estuvo de pie, sufrió intensamente con su Hijo y se unió a su sacrificio con corazón de madre, que llena de amor daba amorosamente su consentimiento a la inmolación de su Hijo como víctima que ella engendró. Finalmente, Jesucristo, agonizando en la cruz, le dio como madre al discípulo con estas palabras: mujer, ahí tienes a tu Hijo. Juan 19, versículo 26. Después de la ascensión de su Hijo, María estuvo presente en los comienzos de la Iglesia con sus oraciones. Reunida con los apóstoles y algunas mujeres, María pedía en sus oraciones el don del Espíritu Santo, que en la Anunciación le había cubierto con su sombra. ¿Ustedes han oído algo cuando van a confesarse? Dice el Padre: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, Ave María Purísima. Y luego dicen, los que saben, porque ahorita unos llegan y me dicen: sí, ¿cómo que sí? No saben. A mí me ha tocado así que llegan y me dicen, les digo: Ave María Purísima. ¿Ya le digo mis pecados? Sí, o sea, no saben responder. ¿Eso de qué habla? De una carencia de formación. Oye, si no sabes ni siquiera responder una ejaculatoria tan común, ¿no? Ahora, si te digo, María del Verbo encarnado, a ver qué me respondes. No, pues ahí sí, no sé. Pero Ave María Purísima, y luego decimos: sin pecado original concebido. Todos ustedes y yo salimos y nacemos con pecado original, ¿sí sabían ustedes? Y necesitamos el bautismo para borrar el pecado original. Ese es uno de los efectos del bautismo. ¿La Virgen María tuvo pecado original, sí o no? No tuvo. ¿Y en dónde está eso? Eso sí está en la Biblia. Eso sí está en la Biblia. Acuérdense el ángel Gabriel cuando llega a su casa de la Virgen María y le dice: llena
eres de gracia, María. El estar llena de gracia tiene una corroboración, una correlación a la persona que no tiene pecado. Y esas son palabras del enviado de Dios. No se lo dijo su prima Isabel, porque la prima pues se puede equivocar, pues sí, ¿no? Era santa pero no era diosa. Pero el ángel Gabriel era el enviado de Dios. Por lo tanto, el mensaje del ángel Gabriel es el mensaje de Dios. Y Gabriel la reconoce como la llena de gracia. Y luego le va a decir, cuando la Virgen le pregunta y le dice, ¿cómo va a ser esto que yo voy a quedar embarazada? ¿Cómo va a ser esto, no? Y la respuesta del ángel es muy bella y es así como el clavito que está salido, ¿no?, en la puerta, y que ustedes agarran un martillo y ¡zas!, ¿no? O en la cama, no sé si les ha pasado que luego le sale un clavo y ahí se dan su atorón sabroso, ¿verdad? Entonces pues agarras un martillo y órale, le das el clavazo ahí, la clavada al clavo. Bueno, pues el ángel, a la duda que tenía la Virgen María y que tenemos todos, ahí le va a dar y le va a decir, Él te cubrirá con su manto, con su sombra, perdón. Él te cubrirá con su sombra. El poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, María. Por eso María es la llena de gracia, es la sin pecado original, ¿no? Es la única persona en el mundo sin pecado original concebida. Porque María fue concebida, por Joaquín y Ana, fue concebida, claro, nació de un vientre natural de señora Santana, pero fue nacida sin pecado original porque era la llena de gracia, nombrada por el ángel Gabriel. Por eso dice el catecismo, bien dicho, dice que María, que era la llena de gracia y la que la cubría el poder del Altísimo. Por eso a María nunca le hicieron nada. Cuando estaba en la cruz, cuando anduvo ahí arrimándose, nunca la golpearon ni nada, porque María era la que la cubría el poder del Altísimo. Y no la cubrió nomás en el parto, la cubrió toda la vida, toda la vida. Esta protección del poder del Altísimo no fue solo para engendrar y dar a luz, sino para toda la vida. Y luego dice muy bonito el catecismo, estoy en el número 965, por si tienen su catecismo, ojalá que lo compren, no cuesta ni 100 pesos, hombre, ni 100 pesos cuesta el catecismo de la Iglesia Católica. Y aquí está la doctrina, todos mis temas, la mitad de mis temas de aquí los saco, del catecismo de la Iglesia. No me invento nada yo, aquí agarro el catecismo y me pongo a estudiar, digo, no, pues aquí está todo, ¿para qué ando trayendo tanto libro? Dice, finalmente la Virgen Inmaculada, otro dogma, preservada inmune de toda mancha de pecado original, terminado el curso de su vida en la tierra, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo y enaltecida por Dios como reina del universo. A ver, dice, terminado el curso de su vida en la tierra. Pareciera que el catecismo está diciendo que la Virgen se murió, pero no dice que se murió. Solo dice, terminado el curso de su vida en la tierra. Muchos especialistas creen, como la Iglesia Ortodoxa griega, que la Virgen María, ellos dicen que se quedó dormida. Ellos así lo creen, y por eso el otro día fui por allá a un pueblo y vi una virgen ahí acostadita así, rodeada de manzanas. ¿Sí o no las han visto ustedes? Sí, ¿no? Y luego dicen, es que la Virgen María es la dormición de la Virgen, dicen. Otros dicen, se está muriendo la Virgen, ¿no? Otros dicen, se está quedando dormida. Bueno, todo eso es válido, pero la Iglesia nunca ha dicho que la Virgen se murió, nunca. Los ortodoxos católicos creen que no estamos lejos, somos hermanos, nomás pues, ellos son rebeldes porque no quieren al Papa, ¿no? Pero todo lo demás tienen el bautismo, la confirmación, tienen primeras comuniones, tienen todo, tienen imágenes, tienen iglesias igual que las nuestras. Ahora que fue el Mundial de Rusia, ustedes vieron muchas iglesias muy bellas, ¿no? Con imágenes, es la Iglesia Ortodoxa, es lo mismo, nomás porque ellos no quieren obedecer al Papa, tienen su propio patriarca, el patriarca de Constantinopla. ¿Sale? Pero es lo mismo, y somos iguales, son hermanos, Andrés y Pedro son hermanos, ahí vamos, ¿no?
Ellos derivan del apóstol Andrés, nosotros del apóstol Pedro. ¿Vale? No estamos tan mal, no son testigos de Jehová ni nada de esas cosas, no se metan en tonterías. Son iglesias serias, profundamente serias y profundamente antiguas, con muchas verdades igual que las nuestras. Los católicos no le decimos dormición a la Virgen María, le decimos el tránsito de la Virgen María. De hecho, yo conocí personas que les pusieron tránsitos, no esos de los carros, no. El tránsito de la Virgen María viene de trance, entró en un trance, como los médicos cuando alguien convulsiona, ¿no? Dicen, está en trance de muerte, ¿sí o no? Está como en un momento crítico que ni se ha muerto ni está viva, está en trance. La iglesia eso cree de la Virgen, por eso un día antes de la Asunción de la Virgen María, o mucho antes de que se declarara la fiesta de la Asunción, se le llamaba el tránsito de la Virgen María. Transitar de este mundo al otro. A eso se refiere esto. La iglesia no cree, la iglesia católica no dice que se durmió, ni que se murió. Dice que hubo un tránsito, como que entró la Virgen María en un momento de agonía y en ese momento fue asunta al cielo. Vamos a ver lo que dice el catecismo, ¿vale? ¿Está bien bueno el tema, sí o no? Ahora que vayan a la Asunción a la Virgen del día 15, todos esos que regalan cohetes y comida les dicen, oiga, ¿y no me puede explicar la fiesta de la Asunción usted? Para que vean que no saben. Algunos no saben. No sabe nada. Dice, no, pues es la patrona aquí, pues le hacemos sus florecitas y todo. Pero oiga, ¿por qué la Virgen está así? ¿Cómo se subió al cielo? ¿O se murió o no se durmió? No se murió, señora? Y van a ver la sorpresota que se van a llevar. ¿Por qué? Porque no quieren estudiar. Nomás quieren andar del tingo al tango echando cohetes y regando flores y todo eso. Y eso es muy bueno. A mí no me molesta eso, a mí me da gusto. Pero que eches el cohete porque sabes en lo que crees. No que eches el cohete nomás por echarlo. Hay que echar cohetes, pero sabiendo y decir, yo creo en la Virgen y ahora supe ya lo que es la fiesta de la Asunción. Ya entendí lo que la iglesia cree en los documentos de la iglesia. Y algunas de ustedes ya se van a morir y toda la vida creyendo en la Virgen de la Asunción y ni sabían ni qué era. Bueno, yo a lo mejor les gano, pero ustedes más de alguna me va a ganar, a morirse. Dice, terminando el curso de su vida en la tierra, estamos en el número 966 del catecismo, dice, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo, en cuerpo y alma. Aquí otro detallazo. En el cielo, ¿quién está en cuerpo y alma? A ver, ¿quién me dice uno? ¿Quién está en cuerpo y alma en el cielo? Según la tradición de la iglesia. Número 1, Cristo. Cristo se fue en cuerpo y alma. Otro que se fue en cuerpo y alma. Elías. Acuérdense que dice el Antiguo Testamento en el libro de los Reyes, creo, no me acuerdo si de los Reyes o de las... de los Reyes o de las Crónicas, no, de los Reyes. Allí dice que Elías le caía tan bien a Dios que mandó un carro de fuego y lo agarró el carro y se lo jaló y se lo llevó al cielo. ¿No? Le dijo, este es muy bueno, vámonos de aquí. Y ahí dejó nomás al pobre de Eliseo solo, ¿no? Pero a Elías se lo llevó al cielo, en cuerpo y alma, ¿no? Y la otra persona que está en cuerpo y alma es la Virgen María. Solo 3 personas tenemos la capacidad de entender que están en cuerpo y alma en el cielo. ¿Y cómo están allá? Pues ahí cuando te mueras y te toca llegar al cielo, preguntas. Sí, porque son preguntas muy... No sé, pues no soy no he ido a asomarme, pues deja que llegue y ya luego vengo y te jalo los pies y te digo si quieres. Sí, porque hay unas que quieren todo, ¿no, papacito? ¿Y la fe dónde la dejas? También tienes que tener fe. Pues si esto no es nomás dígame todo ya. No, también tienes que tener fe. Si no, pues todo peladito y en la boca. No, papacita, no, mamacita, estúdiele, tenga fe, confíe en lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dice,
y enaltecida por Dios como reina del universo para ser conformada más plenamente a su Hijo, Señor de los señores y vencedor del pecado y de la muerte. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. En el parto te conservaste virgen, en tu tránsito no desamparaste al mundo, oh Madre de Dios. Alcanzaste la fuente de la vida porque concebiste al Dios ser viviente y con tu intercesión salvas de la muerte nuestras almas. Es un documento que se llama Lumen Gentium del Catecismo de la Iglesia, del Vaticano II, un documento aprobado por la Iglesia por parte del Magisterio. Por lo tanto, vamos por último, ya voy a terminar, la diferencia entre ascensión y asunción. Mucho cuidado, aquí la diferencia es una E por una U. Ascensión, asunción. Ascensión viene de ascendere, ascender, subir. Cristo ascendió al cielo. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles y también los Evangelios, casi al final de los Evangelios habla de que Cristo, después de la resurrección, es muy diferente la resurrección de la ascensión, es muy diferente. Jesús resucita de la tumba al tercer día, sale vencedor y vuelve con sus apóstoles y anda con ellos unos días. Pero al final de esos días, Jesús asciende. Por eso, el primer misterio de los misterios gloriosos es la resurrección de nuestro Señor. ¿Y el segundo misterio cuál es? La ascensión de nuestro Señor. La ascensión es el acontecimiento de que Jesús se despide de sus apóstoles y les dice: ahí nos vemos, papacitos, yo ya me voy y a donde yo voy ustedes no pueden ir todavía. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Ya me voy. Me voy de donde yo vengo. Por eso dice el credo, que de nuevo vendrá con gloria. Que resucitó, murió, ¿y qué más dice? Y subió al cielo. Subió, él solito subió. Jesús les dijo: ahí nos vemos, papacitos, y dicen los evangelios que se fue hasta que se perdió entre las nubes y se acabó. Ascensión. Jesús subió porque era el Hijo de Dios y porque era Dios. La Virgen María se llama Asunción porque la Virgen María no subió, no les dijo: pues ahí nos vemos, papacitos, yo también ya me voy como mi hijo. No, yo pienso que Dios la quiso y la quiere tanto a su mamá que mandó unos ángeles y les dijo: vayan por ella y se la traen completita, aunque chillen las mujeres que la están cuidando. Ustedes llegan, se cargan a mi mamá y se la traen. Entonces, cuando la Virgen María entró en tránsito de muerte, escúchenme muy bien, pero no murió, cuando estaba en tránsito, llegaron unos ángeles, así dice la tradición de la Iglesia, y se la llevaron. Fue subida. Asunción viene de la palabra asunta, y asunta en griego quiere decir la subida, la que fue cargada, la que fue subida, la que fue llevada. La Virgen María no les dijo: pues ya me voy, ahí nos vemos, No. Los ángeles llegaron, la tomaron y se la llevaron. Hay un dato muy interesante en Constantinopla. Cuando ustedes vayan, aunque ahorita ya es puros musulmanes allí, pero era bien católico todo Turquía. Hubo un patriarca descendiente, directo del apóstol Andrés, que regaló a una iglesia de Egipto la sábana con la que estaba cubierta la Virgen en el tránsito. Era como una reliquia. Se perdió por las invasiones turcas que hubo, musulmanas. Se perdieron todas esas reliquias maravillosas que ya no existen, pero todo eso está narrado. La diferencia entre asunción y ascensión es que uno es
Una es subida, la Virgen María fue subida, y Jesús se subió él solo al cielo. Porque Jesús es Dios, la Virgen María no es Dios. ¿Correcto? A lo que quiero llegar. Ustedes, donde vayan, si ustedes se fijan, yo cuando era niño era muy curioso y luego a la Virgen iba y le levantaba el vestido en los pies. Y así sabía yo dos cosas. Si estaba pisando una víbora, era la Inmaculada Concepción. Si le levantaba el vestidito y no tenía la víbora y tenía angelitos en los pies, era la Virgen de la Asunción. La Virgen de la Asunción siempre va a tener ángeles en sus pies o alrededor de ella, porque son los que la están jalando. Y la Virgen de la Asunción, que a veces no me gusta porque la ponen viva o muy viva, con las manos así, como si estuviera subiendo, primero debería de ser una abuelita, porque la Virgen María ya estaba viejita y grande de edad. Y segundo, la Virgen María estaba media dormida cuando fue subida. Por ahí el otro día vi una pintura donde la Virgen está como cayéndose, bien viejita, y los ángeles la están subiendo, cargando de las manos, de los pies. Y eso sí es auténtico, porque así fue. La Virgen era una abuelita y la Virgen estaba media dormida, en tránsito, cuando fue subida. No despierta, porque yo he visto, por ejemplo, aquí que está así, bien quitada de la pena nuestra madre, ¿sí o no? Qué bueno que esté así, pues me da gusto, pues está despierta, está viva, bien jovencita, pero así no fue, así no fue. La Virgen era una abuelita, con canas seguramente, y también estaba en trance, estaba muriendo, pero no murió, Dios no la dejó morir, dijo, no, antes de que se me muera mi mamá, tráigansela para acá, vámonos. Y allá le dieron una maquillada, le pintaron el cabello a nuestra mamá, la arreglaron bien guapa y ándenles que se nos vino de la Virgen de Guadalupe bien arreglada y luego se apareció de Fátima y luego se apareció de Lourdes y la Virgen María no se hace viejita y está muy guapa y muy bella porque la queremos mucho. Ese es el misterio de la Asunción de la Virgen María. Bien bueno que estuvo el tema, ¿verdad que sí? Cerramos el tema grabación y escúchenme con atención. Muchas gracias a todas las personas que ven estos videos hasta sus hogares. Amén.